Una Heliconius doris desovando. De los huevos de mariposas depende toda una industria en Costa Rica. Cientos de familias del país centroamericano viven de la cría de ninfálidos y la exportación de sus crisálidas. Probablemente no haya otro país que exporte tantas mariposas como Costa Rica. En comparación con otros productos como la piña, el plátano o el café, las pupas de mariposas no son realmente muy significativas para la economía del país, pero sí para los pequeños productores que se ganan su sustento de manera independiente, sostenible y respetando el medio ambiente. Esta es la mariposa caliguatros, que es esta misma que tengo aquí. Primero es un huevito. De este huevito aproximadamente a los 10 días van a hacer una larvita. Esta larvita la vamos a poner a comer. Va a comer durante 2 meses y medio. Como le digo, va a depender un poco del clima de cada uno de ustedes. Cuando ya está lista para empupar va a estar de este tamaño. Ya esta larva le faltan 2 días para empupar más aproximadamente. Eso porque ya la conozco, ¿verdad? Para convertirse ya en la crisálida, que es esta. ¿Cuándo la vamos a exportar? Cuando ya esté en crisálida. Como le digo, puede ser... Jenny Víquez imparte un taller para futuros criadores de mariposas. Ella trabaja desde hace 15 años con estos insectos y desde hace 6 cría ninfálidos para clientes de todo el mundo, algo que también esperan lograr sus alumnos que no saben mucho sobre el proceso de cría. Por eso Jenny tiene que empezar por los conocimientos básicos. Esto tiene huevitos, ¿sí? Mira cómo está cargado. Ella también es... Ve, lo que hice con este fue no recoger huevito por huevito, sino recoger las hojas. Tenían huevitos. Eso cuando lo puedo hacer, cuando yo tengo mucho árbol y el árbol tiene muchas hojas y puedo sustituirlo por otro. Jenny se ha especializado en la exportación de 10 especies de mariposas. Cada una de ellas requiere de condiciones de vida y crecimiento muy particulares. Necesitan plantas hospederas específicas o solo desovan sobre determinadas hojas. Costa Rica, con su enorme biodiversidad y sus distintas zonas climáticas, es realmente un paraíso para las mariposas y sus criadores. Ahí le ponen una flor. Ciproeta estelenes. Ella come frutas fermentadas y flores, pero tiene que ser de un olor bien fuerte, como a miel. Los alumnos de Jenny planean criar ninfálidos en diferentes partes de Costa Rica. Algunos en regiones elevadas, otros en zonas más bien húmedas o incluso en comarcas secas. Según el lugar, las larvas se desarrollan a ritmos diferentes, un gran desafío para los futuros criadores. Porque lo que se exporta no son las mariposas adultas o imagos, sino sus crisálidas o pupas. Ese control es muy, muy importante. Cuando ya haya producción, tenemos que saber exactamente la fecha de ella y cuánto dura para nacer. Mientras usted la tiene, la colecta, llega donde mí, yo la empaco, se la doy a la gente aduanal, la lleva al avión, el avión se la lleva al país destino. Entonces es un control exacto de los tiempos. Jenny cumple estrictamente esas reglas también en su propio mariposario. De ello depende el éxito de su empresa familiar Vida de Colores. Hace apenas unos meses adquirió junto con su esposo y sus hijos un terreno de 4.000 metros cuadrados en San Ramón de los Palmares, que queda a alrededor de 1 hora y media en auto de San José, la capital costarricense. Necesitaban más espacio para el mariposario, sobre todo para las plantas de las que se alimentan sus ninfálidos. Ya, entonces traigan el palín para ir sembrando unas. Entonces todas las plantitas que estamos sembrando en estas filas van a ser para las larvas. Entonces aquí es larvas de unas especies y huevos de otras especies que vamos a poder recoger muy fácil.
La cría de mariposas implica una ardua labor de jardinería para que los insectos puedan alimentarse todo el año. Para ello, Jenny depende de la ayuda de sus hijos y de un empleado. Ella misma apenas puede realizar esa labor debido a una enfermedad que padeció. Esta planta que vamos a sembrar es una piperácea y sirve, espérese, cójala con las dos manitas, para la Consul Fabius y para el Heracles Toas. Okay, entonces, sin dañarle la raíz. El cuidado de las plantas hospederas es solo una parte del trabajo. Jenny pasa muchas horas del día en su mariposario, recogiendo los huevos de las mariposas, separando las larvas, seleccionando las pupas. Y así vamos por cada planta, buscando los huevos. Para mí el trabajar con ellas me da tranquilidad, me da relajación. Ellas llegaron a mi vida como en un momento decisivo. Yo tuve un problema, una enfermedad en la columna. Entonces trabajaba en informática y no pude volver a la oficina en un momento dado por un problema físico. Y a través de las mariposas empecé a hacer trabajos con mis hijos de la escuela, del colegio, y empecé a enamorarme de ellas. Pero también me di cuenta que al estar dentro del mariposario, yo no sentía dolor. Y sí, estoy segura que es un regalo del Señor para mí, en mi vida. Necesitaba un cambio. Sí. En Costa Rica hay alrededor de 400 criadores de mariposas que producen para todo el mundo. Para muchos es una alternativa al trabajo en las plantaciones de plátano y piña, donde a veces se usan agroquímicos. La cría de mariposas ofreció también una gran oportunidad a Sergio Hidalgo. Él empezó como un simple trabajador de campo aquí en la finca La Angostura, que hoy le pertenece. A cualquier persona que nace en el campo, que vive en el campo, lo que más le gusta es no tener que emigrar. Es lo que más nos gusta, poder trabajar y tener un ingreso suficiente para vivir modestamente en el lugar donde nacimos, sin tener que emigrar a la ciudad. Es una fuente económica utilizando los recursos que tenemos. Eso es lo que más nos gusta. Algo que le posibilitó la cría de mariposas con la que empezó hace ya 25 años. La empresa de Hidalgo se especializó en la cría de una sola especie para la exportación, la morfo azul. Este ninfálido, cuyas larvas vemos aquí, no puede faltar en ningún mariposario del mundo. Aquí, en el denominado aire de cultivo, se recolectan diariamente las larvas que están a punto de convertirse en crisálidas. Este es el último estadio de la larva, en donde cambia de color. Esta larva en particular ya es una larva que tiene alrededor de 8 semanas. Los compañeros de él, los primeros en salir, salieron a las 5 semanas. 5 o 6 semanas, es una larva ya tardía. No deberíamos de usar larvas, pupas, futuras mariposas de esta larva para cría, porque en selección los individuos más rápidos son los que se deben de usar. Hidalgo lleva las larvas al laboratorio de cría. La lista del 7 de junio para acá, tengo la lista todos los días. Aquí un empleado las ubica para facilitarles la metamorfosis. ¿Cuánto tiempo la mantengo? Esto amaneció formado hoy. Bueno, ese fue el que eché hoy. Ese abajo ahí están caminando. Este amaneció formado hoy. Una pupa cuesta alrededor de $2. Actualmente del laboratorio salen 7.500 al mes, aunque solían ser más. Pero es que la empresa Mariposas del Trópico está atravesando una grave crisis. Hidalgo nos explica las razones. Un virus que introdujimos cuando trajimos piequilla de otras fincas y lo fuerte que está la época seca en este momento. Es una época seca como nunca, o sea, donde normalmente durante 20 años hemos producido pupas. Este año ya fue imposible, el calor fue más de lo normal y las larvas se deshidratan. Y en sus primeros estados, al principio de verano soportan los primeros estadios, al final de verano
las larvas no soportan sus primeros estadios. Cuando hablamos de que a los 15 días se están muriendo deshidratadas. Entonces no tenemos pupas en los meses que siguen. Eso pasó este año. Pero en estos momentos las larvas se desarrollan bien, pues acaba de empezar la época de lluvia. Con un poco de suerte, la empresa superará pronto la crisis, algo realmente necesario, pues de ella viven las dos familias de los propietarios, así como sus dos empleados. Aunque el propio Hidalgo ya no depende únicamente del éxito de cría de la morfo azul, pues se ha creado otros pilares económicos. Las mariposas fueron una herramienta para, con disciplina, formar un grupo de empresas pequeñitas, de familiares ahora, que se formó por eso. Porque sí, porque desde pequeño colectábamos café, trabajábamos en el campo, éramos peones de finca, y ahora ya, pues no, pero creo que la clave fue mariposas, que nos dio un empujón, un salto, y disciplina, eso fue. El efecto mariposa para Sergio Hidalgo, un impulso inicial que introdujo grandes transformaciones. Hoy Hidalgo tiene una cría de ganado y varios supermercados y farmacias. Pero ese efecto mariposa no es producto de la casualidad. La cría de larvas es una verdadera ciencia. Uno de los especialistas más conocidos de América Latina es el biólogo y entomólogo Ricardo Murillo Hiller. Estoy escribiendo la fecha en que nació. Nació el 29/6. Y de esta forma vamos a estudiar la longevidad y vamos a estudiar cuánto tiempo viven dependiendo de varias condiciones, como por ejemplo la estación, ahora en la estación lluviosa, o también el tipo de alimentación que le vamos a dar a los adultos. Eso es para tecnificar la producción, buscar maneras de que sea más eficiente. Criadores como Sergio Hidalgo y Jenny Víquez se benefician de las investigaciones sobre los insectos que Ricardo Murillo desarrolla en la Universidad de Costa Rica, donde dirige el primer mariposario de perfil académico y de investigación de América Latina. Para un país donde las mariposas son un producto importante, es importante que tengan al sector academia vinculado en el sector productivo para que pueda mejorar la competitividad. Todo este producto interno, digamos, que sale de Costa Rica tiene que salir de la mejor calidad, tiene que salir con sellos de garantía, por ejemplo, que no contrate niños, por ejemplo, que no se extraigan de la naturaleza de forma ilegal las mariposas, por ejemplo, que no se corten las plantas inadecuadamente, que no se maltraten las mariposas. Entonces son como sellos de calidad que queremos ir implementando en los productores que van a mejorar la calidad de las mariposas de Costa Rica. Pero la cría y la exportación de mariposas son también criticadas. Se dice que para ello se priva a la naturaleza de determinadas plantas y que los insectos sufren durante la exportación. El entomólogo rebate esta opinión. Para poder producir mariposas yo necesito conservar el bosque, grandes extensiones de bosque, y también ocupo sembrar grandes cantidades de plantas hospederas que son muy importantes para la conservación porque son plantas que no tienen ninguna otra razón para ser cuidadas más que para producir mariposas. Entonces la producción de mariposas y de artesanías son una sombrilla, de hecho no sienten dolor. Los insectos no tienen los receptores neuronales para sentir dolor, ellos sienten impulsos mecánicos, pero no sienten el dolor tal y como lo sentimos los seres humanos, no existe eso en su sistema nervioso. Entonces en realidad no hay maltrato animal. En su función como investigador, Ricardo Murillo también asesora a numerosos productores. Las mujeres se han posicionado como grandes productoras en Costa Rica, más que los hombres. Se le da trabajo a un grupo que muchas veces es un poquito abandonado o hecho a un lado por otros tipos de actividades laborales. Las mujeres son más delicadas, tienen una motora fina muchas veces mejor y son como más, tal vez por la maternidad, son como que
se identifican más con los organismos. Por ejemplo, las mujeres les hablan a las larvas y les hablan a las mariposas y las chinean y las ven. En cambio, los hombres a veces, no es una generalidad, no se puede generalizar, pero muchos hombres son como más indiferentes, como que las ven más como un objeto. En San Pedro de Poás, 4 mujeres se dedican a la cría de mariposas. Las hermanas Leticia, Lilian, Saidi y Silvia Herrera Murillo. En la finca familiar tienen 2 mariposarios especializados en 2 especies. La Greta Otto, de alas transparentes, y la Caligo memnon, o mariposa búho, con una envergadura de hasta 16 centímetros. Las 4 hermanas trabajan diariamente en los mariposarios, a veces hasta bien entrada la noche. El trabajo de las mariposas es un trabajo largo, o sea, lleva su dedicación porque no se puede uno apurar porque es material delicado lo que se está manejando. El hecho de que no exista ningún peligro y sea tan fácil de hacer en cierta forma, eso ayuda a que las mujeres sea un trabajo apto, perfecto para nosotras. La madre, fallecida no hace mucho, quería la independencia financiera para sus hijas y las apoyó en la fundación de la empresa. Es que la escolaridad de nosotros es muy baja como para salir a trabajar y los trabajos a los que nosotros tendríamos que haber salido a trabajar pues eran bastante difíciles, no un trabajo bien remunerado. En cambio en esto nosotros si trabajamos duro sabemos que está bien remunerado. Nosotros somos nuestros propios jefes, entonces es una cosa, nosotros podemos distribuir nuestro día como queramos, hacemos el trabajo a nuestra manera, sin que nadie nos diga. Eso ¿cómo es? Es un aliciente para trabajar en esto. Y mi mamá nos veía a nosotras tranquilas y nosotros veíamos a mi mamá tranquila, entonces eso daba mucha estabilidad. Eso nos ha dado estabilidad como familia. Desde hace ya 22 años, las hermanas viven con y de las mariposas. Inicialmente solo vendían las crisálidas en el país, hasta que pudieron acceder al mercado internacional, donde obtienen mejores precios. Reciben entre 20 centavos y $2 por pupa. Los mejores precios se obtienen con insectos sanos y las mariposas son muy sensibles. Se cuentan entre los denominados bioindicadores porque reaccionan con mucha rapidez a cualquier impacto nocivo para el medio ambiente. Además, los ingresos también dependen de la división del trabajo. Cada una tiene su trabajo específico. Con el pasar de los años, cada una ha ido viendo qué es lo que más le gusta y en eso se queda. Y entonces, por ejemplo, Silvia es muy buena para recoger huevitos porque le falta menos la vista. Y son muy pequeñitos. En cambio, yo para esto... Las hermanas citan con frecuencia un proverbio. Haz lo que te gusta y nunca en tu vida habrás trabajado. Un refrán como hecho para ellas. ¡Qué delicia, va! Por si a nosotros nos hubiera ganado el piso, nos hubiera tocado. Guásima, localidad antes conocida como el pueblo de las mariposas. Aquí, no muy lejos de la capital, San José, tiene su sede SECSA, Suministros Entomológicos Costarricenses, Sociedad Anónima. Uno de los principales exportadores de mariposas de Costa Rica y primera empresa latinoamericana que se dedicó por completo a esta labor. También las hermanas Herrera Murillo venden aquí sus crisálidas. 18 empleados se ocupan de que las mejores pupas de sus más de 150 productores costarricenses lleguen a los clientes de todo el mundo. Como esta, está deforme, hundida acá. Entonces eso se rechaza porque no nace arrugada.
y esta tiene parásito. Entonces se pone negra y ya así no nace. Las crisálidas dañadas son devueltas a los criadores para que las mariposas puedan eclosionar en sus mariposarios. Y esta está en perfecto estado. Está clarita, no tiene parásito y no está deforme. No disponen de mucho tiempo para seleccionar y empacar las pupas. El trabajo debe ser eficiente, pues en pocos días eclosionarán las mariposas y eso debe ocurrir cuando ya estén en manos de los clientes. Para ello, es de gran importancia la forma en que se realice el embalaje. El extremo posterior de la larva es provisto de una espuma. Es importante porque cuando le llega al cliente ellos tienen que colocarla, guindarla, porque ella nace por esta partecita de aquí. Entonces es la forma más fácil para que ellas puedan hacer bien, no se deformen, tengan donde guindarse. Unas 30.000 crisálidas salen semanalmente de aquí. Sergio Siles, el gerente de operaciones, sabe muy bien a quién se debe agradecer esta enorme cifra. A los productores. Ellos son la clave del éxito de este negocio. Sin ellos esto no podría suceder. No existe forma para una sola empresa, en un solo lugar, de producir la variedad y el volumen que requiere un negocio de exportación de mariposas. Hoy saldrá un envío de 16 paquetes por avión hacia Frankfurt del Meno, en Alemania, y desde allí irán a clientes de toda Europa. La producción de mariposas genera anualmente casi $3 millones en Costa Rica. Solamente este envío tiene un valor de $15.000. Y no solo por eso es tan valiosa la carga, sino porque se trata de animales vivos. Los insectos son embalados de manera tal que están bien protegidos contra golpes y fluctuaciones de temperatura. Aquí comienza su viaje y Sergio Siles los despide personalmente. Para nosotros existe un enfoque muy importante de las mariposas hacia dónde llega ella, qué es el uso que se le va a dar. Nosotros no podemos simplemente exportar por exportar sin saber cómo las van a tratar. Entonces parte del enfoque ético que tenemos en nuestra empresa y que hemos tratado de comunicar a muchos otros exportadores es que siempre nos preocupemos de cuál uso se le va a dar. Son embajadoras de belleza, de la naturaleza, de nuestro país y por lo tanto tenemos que asegurar que lleguen a un lugar que cumplan esa función. El mariposario de la biosfera de Potsdam, uno de los clientes de Sexa, cumple con esas condiciones. Una vez al mes reciben aquí un paquete con crisálidas provenientes de Costa Rica. Inés Rique y una asistente en periodo de prácticas controlan el contenido del paquete. Hoy llegaron 9 especies diferentes. Siempre pedimos Philaetria dido. ¿Qué más tenemos? Danaus plexipus, mariposas monarca, maravillosas. Después cuelgan las pupas de modo que en pocos días puedan eclosionar aquí los ninfálidos llegados de Costa Rica. Las primeras suelen ser las Philaetrias y las heliconius. Así termina el viaje de las crisálidas. Muy pronto las nuevas mariposas alegrarán aquí la vista de los visitantes. Un ciclo que criadores como Jenny Víquez de Vida de Colores mantienen activo. El color que lleva con sus mariposas a la vida de otra gente es su mayor motivación. Para ello, está construyendo 7 nuevos invernaderos en su finca y muy pronto ampliará su cría de mariposas y organizará recorridos para turistas. A Jenny se le dan bien los cambios. De ahí tal vez su afinidad con las mariposas, esos insectos en constante transformación. Son como un símbolo también de vida, pero como de los pasos que uno va llevando en la vida y se va transformando para tratar de ser cada vez mejor. La mariposa pasa por un proceso, huevo, larva, pupa y al final vuela. Y cuando ya vuela son pocos sus días.
es como la etapa más corta. Entonces a veces cuesta alcanzar lo que uno desea o lo mejor, pero hay que luchar por llegar y disfrutarlo cuando ya lo alcanza, ¿verdad? Sus sueños. Vale la pena luchar por la cría de mariposas, asegura Jenny Víquez. Su ejemplo demuestra que con algo pequeño se pueden conseguir grandes cosas. La cría de mariposas permite generar ingresos sin daños ecológicos y da alas a cientos de productores en la Costa Rica rural.